Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a clase número 11 del diseño de Dios para el matrimonio. En esta tarde vamos a considerar el diseño de Dios para solucionar los conflictos en el matrimonio. Entonces vamos a considerar los conflictos. Y como sabemos, todos los matrimonios experimentan en un momento u otro conflictos. Puede ser algo muy serio o algo no tan serio, pero igual todos los matrimonios van a experimentar en algún momento conflictos. Y vamos a considerar tres partes de los conflictos durante las próximas y las últimas tres clases. Vamos a considerar el corazón, vamos a considerar la culpa y también vamos a considerar el perdón. Y en esta tarde vamos a considerar el corazón. Y considerando el corazón, va a ayudarnos a entender por qué existen conflictos en el matrimonio. ¿Por qué existen conflictos en el matrimonio? Y vamos a considerar dos aspectos principales en cuanto a los conflictos y en especial el corazón, como qué papel tiene el corazón en esto de los conflictos. Y primero vamos a considerar un panorama, es decir, tener una idea más grande, más general del problema del pecado, es decir, el origen y la progresión del pecado y cómo afecta la adoración. Cómo afecta la adoración. Y vemos esto en Génesis capítulo 3. Y nosotros tenemos que recordar por qué fue creado el hombre. El hombre fue creado con el propósito de dar gloria a Dios, de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y en capítulo 3 de Génesis vemos la desobediencia del hombre, la caída del hombre y de la mujer en el pecado. Nosotros vamos a leer los primeros 5 versículos de capítulo 3 de Génesis. Dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, nosotros vemos que aquí el hombre ya tiene el consejo de Dios. El hombre necesitaba el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo de Dios? Es la palabra de Dios. En este caso son los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios para él y para la mujer, para que tengan vida y vida en abundancia en este tiempo, ¿no? ¿Cómo podían continuar con vida? Es obedecer la palabra de Dios. Entonces ya recibieron el consejo de Dios por medio de este mandamiento. Sin la palabra de Dios, la vida de verdad no tiene propósito ni tampoco tiene futuro. Entonces, estos seres humanos necesitaban la palabra de Dios, la instrucción de Dios para saber cómo pueden vivir en una forma que agrada a Dios. Pero lamentablemente en este capítulo 3, vemos que el hombre abandonó el consejo divino, es decir, el consejo que recibió de Dios, y abrazó en su lugar el consejo diabólico, el consejo del diablo. En versículo 1 de este capítulo vemos que entra una duda.
¿no? Dice la serpiente a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces está planteando desde el principio, desde la primera pregunta, una duda. ¿Por qué es que Dios, qué es lo que Dios le ha dicho? ¿Por qué así? Con esta mentalidad, con una duda, planteando una duda en la mente del hombre y de la mujer. Y de ahí la mujer responde, ¿no? Y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Pero aquí la pregunta, ¿Dios dijo esto, ni le tocaréis? Esto no fue parte del mandamiento que Dios dio a Adán, sino que ahora vemos que hay una distorsión de la palabra, una distorsión del consejo divino que Dios había dado al hombre y a la mujer, que Dios dijo que no deben comer, no dijo nada de tocar, no dijo que no pueden tocar, sino que ella añadió esta parte a la palabra de Dios, igual como muchos de nosotros hacemos, ¿no? Distorsionamos la palabra de Dios agregando o añadiendo ciertas tradiciones humanas. Pero ¿qué más? Versículo 4 viene la negación del diablo, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Respondió así, contradiciendo totalmente lo que Dios ya dijo, diciendo, no moriréis. Hay una negación de la palabra de Dios, de este consejo divino. Y al final, en versículo 5, básicamente la serpiente, el diablo, está denunciando a Dios, está hablando mal del carácter de Dios, que Dios es un mentiroso, que Dios es un Dios celoso, egoísta, que no quiere que ellos experimenten buenas cosas en la vida. Dice el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero el hombre rechaza el consejo divino, rechaza el consejo de Dios, la palabra de Dios, y después sufre las consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Hay dos consecuencias. Hay una consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata es que Dios dice que ahora, mujer, vas a tener más dolor en los preñeces y el hombre, por el sudor de tu frente labrarás la tierra y ahora va a ser más difícil producir eh, todo el fruto de la tierra para ellos. Y además de esto fueron expulsados del huerto de Edén, fuera de este paraíso. Entonces, estas son las consecuencias inmediatas de su desobediencia, pero también hay consecuencias eternas que vemos más adelante también, ¿no? Pero por medio de su desobediencia, toda la humanidad cayó bajo la condenación del pecado de Adán. Y Pablo mismo explica esto en el Nuevo Testamento, diciendo que por un hombre, es decir, Adán, entró pecado a todo el mundo y por el pecado la muerte. Entonces ahora todos nacen en pecado, todos nacen con esta naturaleza pecaminosa que nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay consecuencias inmediatas y consecuencias también eternas, que son mucho más severas, ¿no es cierto? Es una muerte espiritual, es una separación eterna de la presencia de Dios, algo que antes disfrutaban todos los días, pero ahora, desde ese momento en adelante, había una separación, una distancia. Entonces vemos estas consecuencias, pero hay una continuación, ¿no? Del pecado. El pecado no solamente vino una sola vez con Adán y Eva y ahí ya terminó todo el pecado, sino que continuaba. El pecado
continuó en el hombre, sí, en el hombre y en el mundo. Vemos esto desde Génesis capítulo 4 con el nacimiento del primer hombre, ¿no? El nacimiento del primer hombre de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Él mató a su hermano Abel. Entonces vemos que este pecado, ese patrón de pecado continúa con las generaciones. Luego consideramos también Noé y también la torre de Babel. Y después, ¿qué más? Todo lo que pasó en la historia de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes hasta que Israel fue establecido como una nación. Y ahora vemos que Dios establece un rey. Y el primer rey fue Saúl. ¿Y qué pasó con él? Él desobedeció al Señor. El elegido de Dios, así para guiar y representar al pueblo de Israel como rey, él también cayó en pecado, en desobediencia. Y después, en el Nuevo Testamento, siglos después, en el tiempo de Pablo, Pablo escribe en Romanos 3 algo sobre la humanidad. No vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos de Romanos capítulo 3 para ayudarnos a entender que el problema del pecado todavía existía, ¿no? En capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y después, en versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado continúa en el mundo. El pecado sigue siendo un problema. Y no es solamente un problema para Adán y Eva, sino que sigue siendo un problema para nosotros hoy. Entonces, este es considerando el panorama del pecado y cómo afecta al hombre, obviamente tiene un efecto en la adoración del hombre. El hombre que fue creado para adorar a Dios solamente, ahora busca adorar a sí mismo más que todas las cosas. Y este es el patrón, ¿no? Y vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 1 al 13. Dice, y la descripción de este capítulo es el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sigue en este pasaje. Pero ahí vemos la maldad del hombre, de la humanidad, que sigue hasta los postreros días. En estos días nosotros vemos una continuación de el pecado que estaba desde el principio, ¿no? Entonces, cuando consideramos los conflictos en el matrimonio, en primer lugar, no deben ser una sorpresa, debe ser algo esperado, porque nosotros vemos que el pecado es un problema desde el principio y hasta hoy, y si el pecado está en el hombre va a buscar lo que más le agrada a él, va a ser una persona egoísta, orgullosa, y ahí entran problemas, conflictos en todas las relaciones, pero en especial en la relación del matrimonio. Pero, ¿cuáles son entonces las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones posibles para el conflicto que existe en el matrimonio? Bueno, vemos en tres
tres opciones principales y puede ser que hay más, pero vamos a considerar estas tres primero. Uno puede abandonar el matrimonio. Puede abandonar su pareja, puede decir ya no quiero continuar en ese matrimonio, ya voy a dejarlo. Y muchos ya lo han hecho, porque cuando entran los conflictos es más fácil salir, huirse de los problemas que confrontarlos, que estar ahí y luchar para el bien de la unidad matrimonial. Es mejor para ellos salir, así piensan. Entonces muchos dicen que ya no quiero seguir en esta lucha, ya, chao, hasta luego. Entonces ya abandonan por completo el matrimonio. Otra solución, pueden buscar el consejo del hombre, y esto es lo que muchos hacen hoy, buscando la ayuda de psicólogos, de personas que pueden dar consejos prácticos tal vez de cómo mejorar esto, pero nadie de los que dan consejos humanos, nadie ayuda a la pareja a considerar el corazón ante Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está batallando contra el pecado personal en sí mismo? ¿Cómo está batallando, haciendo guerra contra este pecado para la gloria de Dios, para el bien de su pareja, para el bien de su matrimonio? Entonces, muchas veces en estos consejos humanos pueden dar consejos prácticos, pero que no llegan al meollo del problema, no llegan a lo más importante. Y la tercera opción es buscar ayuda de Dios por medio de su palabra. Y obviamente en esta clase esto es lo que afirmamos que debemos hacer. Debemos buscar ayuda de Dios por medio de su palabra y ver cómo podemos confrontar el pecado que está llevándonos a tener estos conflictos en el matrimonio. ¿Cómo puedo yo, por medio de la palabra de Dios, usar la palabra como un espejo y ver qué debo cambiar en mi vida para ser una persona piadosa, una persona recta ante Dios? Y así, con un carácter así, conformado al carácter de Jesús mismo, puedo buscar evitar o solucionar los conflictos en mi matrimonio en una forma que va a honrar a Dios, que va a terminar con un matrimonio mejor, más saludable, porque estoy enfocándome en la palabra de Dios. Entonces, estas son las opciones de verdad. Y nuestra esperanza como cristianos, como consejeros, es ayudar a la gente a ir una y otra vez a la palabra de Dios para encontrar soluciones para sus conflictos en su matrimonio. Bueno, el segundo aspecto que vamos a considerar es vamos a ver en más profundidad el problema del pecado y cómo afecta la adoración del hombre. Nosotros vemos que el pecado nace desde el corazón del hombre. El hombre tiene un corazón pecaminoso, es decir, el corazón representa el ser, ¿no? Los deseos. El corazón, básicamente, cuando hablamos del corazón, bíblicamente representa el lugar donde el hombre toma sus decisiones. Las motivaciones, las inclinaciones, las tendencias del hombre están ahí representados en el corazón. Entonces, si ese es el caso, el problema del pecado está ahí, en el corazón. Entonces, nosotros vemos que el hombre busca continuamente pecar contra Dios. Aparte de la gracia, la obra de Dios en su vida, el hombre busca continuamente el pecado. Esta es la tendencia del hombre, buscar lo que más le va a satisfacer con las cosas que el mundo le ofrece o lo que él mismo quiere. Y nosotros vemos que esto afecta mucho la adoración del hombre, ¿no? Porque ha distorsionado, ha pervertido totalmente la adoración. El hombre fue creado para adorar ¿a quién? A Dios.
Pero con el pecado, ahora el hombre busca adorar a sí mismo, busca construir su propio reino y no busca el reino de Dios. Y nosotros vemos que es un problema del corazón que le lleva a actuar y vivir en esta forma. Entonces nosotros vemos como una consecuencia de este pecado ahora la codicia, la idolatría. Es buscar algo que no sea Dios para llenar el espacio en nuestra vida que es reservado solamente para Dios. Es poner a algo más como encima de Dios en nuestras prioridades. Y no debe ser así, obviamente. La idolatría es deseando algo que Dios no quiere ni desea. Cuando yo quiero algo, pero Dios prohíbe esto en su palabra, entonces ya estoy siendo, ya soy, estoy codiciando algo, estoy queriendo algo indebido. No debo buscar esta cosa porque Dios no quiere esto para mí. También la idolatría es deseando algo que Dios quiere o desea, pero deseándolo demasiado hasta que uno llega a actuar en una forma impía para conseguirlo, o si no lo consigue, actúa así también en una forma impía. Es decir, que un buen deseo llega a ser todo el enfoque de mi vida. Por ejemplo, si soy soltero, pero quiero casarme y ya voy a casarme, pase lo que pase, voy a buscar a alguien. Puede ser una persona incrédula, una cristiana, pero no importa, yo voy a casarme, entonces yo ya voy a pecar para conseguir una esposa y si aún después de todo termino sin esposa, si peco sin conseguir lo que yo deseo, entonces esto es idolatría. También la idolatría es siendo controlado por expectativas, lo que yo espero, lo que yo quiero, y llegando a actuar en una forma impía cuando la expectativa no sea realizada, como acabamos de mencionar. Cuando yo quiero ese trabajo, quiero trabajar en esta profesión y busco esta profesión, o yo quiero, tal vez, yo quiero llegar a ser un jefe en mi profesión, no solo un empleado, yo quiero ser el jefe y yo hago todo lo posible para tener esta nueva posición, pero si es que no logro realizar esta expectativa, yo voy a pecar, voy a estar enojado, voy a responder con ira, con amargura contra Dios, con resentimiento, y estoy obviamente pecando en este caso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También la idolatría es creyendo en algo, un estándar o regla que no sea de Dios, que nos lleva a prácticas impías. O también pensando con una mentalidad que está contra la verdad de la palabra de Dios, que nos lleva a impiedad en pensamientos, palabras y acciones. Entonces esto es una consecuencia, ¿no? Tenemos estos deseos, por ejemplo, en el matrimonio. Yo quiero esto para mi familia. Yo quiero ahorrar el dinero para comprarme una casa. En unos 5 o 10 años, algo así, yo estoy ahorrando, yo tengo esta meta. Es un deseo que yo tengo. Pero tal vez puede ser que mi esposa no tenga la misma visión que yo y ella quiere invertir este dinero en este emprendimiento ahora y no quiere ahorrar el dinero para comprarse una casa. Y ahora llegamos a tener un conflicto, porque los deseos de cada uno, siendo buenos deseos, es bueno desear tener un nuevo emprendimiento, es bueno también tener el deseo de comprar una casa, pero ahora estos deseos ya han llegado a ser como ídolos en nuestra vida y ahora son como conflictos en el matrimonio. Entonces tenemos que reconocer el problema
del corazón, el problema del pecado en el corazón, que nos lleva a actuar en una mala manera en estos conflictos con nuestro esposo o esposa en el matrimonio. Ahora, nosotros queremos considerar brevemente esta idea de la regeneración y la rehabilitación. Nosotros consideramos en esto el Evangelio y su contrapartida, que es el Evangelio psicologizado. Es decir, que el Evangelio está bien, pero más importantes son las cosas prácticas de la psicología, de los estudios hoy en día, de la ciencia, que puede afectar y hacer buenos cambios para el matrimonio. Y hay muchos cristianos que dicen que es mejor buscar la psicología que buscar soluciones en la palabra de Dios, o mejor que examinar el corazón ante Dios de por qué estoy con este deseo que me lleva a actuar en esta forma. Y el Evangelio obviamente cambia, transforma, nos regenera. Cuando nosotros somos hechos nueva criatura, entonces ahora tenemos nuevo corazón, somos regenerados. Los ojos espirituales han sido abiertos y ahora podemos ver claramente nuestra necesidad de un Salvador y que Jesús es el Salvador. Pero la psicología es como poner una curita sobre una herida y no llega al problema verdadero, que es un problema del corazón. Entonces tenemos que llegar hasta lo profundo para de verdad ver cambios que perduran, que son para siempre, ¿no? También queremos una transformación, queremos ser renovados en nuestro entendimiento, en la mente. Esto es una batalla continua para ser como Cristo es. Es una batalla contra los deseos carnales que no sean de Dios, o tal vez los buenos deseos que han llegado a ser como un ídolo en la vida. Es una batalla ser como Cristo en todas las cosas y tener a Cristo como nuestro Dios y no a otra cosa. Y ¿cómo podemos batallar? ¿Cómo podemos hacer guerra? Bueno, podemos practicar las disciplinas espirituales. Nosotros podemos recordar el Evangelio, podemos leer la palabra de Dios, podemos pasar tiempo en oración pidiendo la ayuda de Dios, servir. Nosotros podemos poner en práctica las diferentes disciplinas espirituales para ayudarnos en esta batalla. Pero nosotros siempre debemos buscar la ayuda de Dios en la oración para pedir la gracia de Dios, para poner en práctica el carácter de Dios mismo en nuestra vida. Porque nosotros sabemos que somos muy frágiles, muy débiles y tenemos esta tendencia de pecar contra Dios. Y esto es un tema. Se trata del corazón. ¿Cómo está la condición de mi corazón? Y ahora tengo 8 preguntas. 8 preguntas que podemos preguntarnos para evaluar el corazón. ¿Cómo puedo saber yo si mi corazón está bien ante Dios en este conflicto con mi esposa, con mi esposo? Entonces, ¿qué podemos nosotros preguntarnos para evaluar el corazón? 8 preguntas. Primera pregunta: ¿qué son mis metas, expectativas y intenciones? ¿Qué son mis metas, expectativas y intenciones? La gente muchas veces no sabe lo que está en su corazón. Yo muchas veces no sé qué está en mi corazón. Entonces debo pensar, ¿cuáles son mis metas? ¿Qué son mis expectativas? ¿Qué son mis intenciones en este momento? En este conflicto, en este deseo que yo tengo, que está en oposición a los deseos de mi esposa. ¿Qué son? Pregunta 2. ¿De qué estoy ansioso? ¿De qué estoy ansioso? Lo que tememos perder más, revela lo que más amamos.
y viceversa. Entonces, si yo estoy siempre así con este temor de que mi hijo va a enfermarse, que va a morir, que voy a perder a mi hijo o alguna otra cosa, ahí veo de verdad dónde está mi prioridad en cuanto a las cosas que yo amo. Yo amo mucho a mi hijo, ¿no? Y está bien, pero debe tener su lugar bajo la soberanía de Dios, bajo el amor de Dios mismo. Número 3. ¿Qué me hace feliz o contento? Otra pregunta. ¿Puedo decir, número 3, puedo decir que mi mayor gozo o felicidad viene de servir y obedecer al Señor o no? Entonces, ¿qué debo cambiar para que sea así? Número 4. ¿Qué me motiva? ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Qué me motiva a vivir, a hacer las cosas que yo hago? ¿Es para la gloria de Dios o es para la gloria de mí mismo? Número 5. ¿Qué quiero más que cualquier otra cosa? Número 6. ¿En qué situaciones respondo con ira? La ira muchas veces, cuando yo tengo ira, esto revela muchas veces los ídolos de mi corazón. Si mis hijos están molestándome y o no me obedecen, no hacen caso, entonces yo a veces puedo tener ira. Y en ese momento, la ira revela que el ídolo de mi corazón es orden, es sumisión, es ser la autoridad en este caso. Y entonces debo evaluar el corazón en este caso. Número 7. ¿Qué derecho percibido se me ha sido negado? Yo pienso que tengo este derecho de vivir o actuar o decir o querer tal y tal cosa. En el matrimonio, por ejemplo, mi esposa no me da lo que yo quiero, lo que yo percibo como mi derecho de tener. Y ahora estoy así enojado. Yo estoy ahora respondiendo en una mala manera. Entonces, debo preguntarme en este conflicto, ¿qué derecho percibido, no es decir garantizado o correcto, pero qué derecho percibido se me ha sido negado? Y número 8, ¿qué principio bíblico permite mis pensamientos, palabras o acciones? Mucho cuidado con esto, porque nosotros somos expertos en justificarnos en cualquier acción, cualquier mentalidad, cualquier deseo que tenemos. Somos expertos en autojustificarnos y decir, pero la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Pero sabemos, nosotros podemos tal vez engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, al preguntarnos esto de número 8, debemos preguntarlo con un deseo de evaluar con honestidad. No para engañarnos, de decir, en realidad yo quiero saber qué principio bíblico permite estos pensamientos, estas palabras, estas acciones en este conflicto. Y así vemos que una de las partes del conflicto es el corazón, porque todo comienza ahí. Todo comienza con el deseo que yo tengo o que no tengo de adorar a Dios más que a mí mismo. Si mi deseo es de adorar, de glorificar a Dios en realidad, entonces esto voy a reflejar en mis pensamientos, en mis palabras y mis acciones, en los conflictos que yo tengo con mi esposa o con cualquier otra persona. Pero como estamos considerando el matrimonio, debemos siempre pensar en mi corazón. Cuando estoy en conflicto o estamos en conflicto, debemos pensar, pero ¿cómo está mi corazón ante Dios? Tal vez mi deseo está mal. ¿Por qué? Tal vez mi deseo es un buen deseo, pero yo lo apuesto en un lugar encima de Dios, como más importante que Dios. Y debo reorganizar mis
prioridades para poder adorar a Dios en verdad. Entonces, muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención. Espero que esta primera parte del tema de los conflictos ha sido de alguna ayuda. Y espero que la próxima semana, al considerar la culpa, que también siga ayudándonos a considerar cómo debemos considerar los conflictos bíblicamente. Bueno, muchas gracias, hermanos. Bendiciones.